Buenos días. Esta mañana vamos a desarrollar intervalos de referencia, unidades de medida y control de calidad. Esta va a ser una clase sincrónica, pero ya les voy a dejar este material para que ustedes tengan y puedan hacer sus preguntas en la clase sincrónica. Los límites de referencia es un conjunto de valores utilizados por un médico veterinario para interpretar los resultados obtenidos de los análisis clínicos. ¿Para qué nos sirven los límites de referencia? Es para comparar los resultados que obtenemos en los laboratorios para saber si están dentro del intervalo o límite de referencia, si están por debajo o por encima. Sí o sí tenemos que tener ese patrón de comparación. ¿Cuáles son los factores de variación que limitan la sensibilidad diagnóstica? Depende de su variabilidad biológica y su variabilidad metrológica. Variabilidad biológica son variaciones dentro y entre los individuos de una población animal. Variación entre los individuos son las diferencias cuantitativas entre individuos de la misma especie que son producidas por factores ambientales y genéticos. Ambientales, por ejemplo, por la situación geográfica, por la alimentación y genéticos como la raza. También tenemos una varianza individual, que son diferencias cuantitativas durante la vida de un individuo por su condición fisiológica, que son diferencias, por ejemplo, debidas a la edad. Un animal joven tiene menor cantidad de eritrocitos que un animal adulto. Recién a los 6 meses de edad la cantidad de eritrocitos es la misma que la de un adulto. Y la cantidad de fosfato y fosfatasa alcalina es mayor en animales jóvenes que en animales adultos. Y esta varianza individual hace que se establezcan algunas normas en la obtención de las muestras. Continuando con los factores de variación que limitan la sensibilidad diagnóstica, tenemos la variabilidad metrológica, variaciones en el proceso de medida y la obtención y manipulación de las muestras, que son las diferencias que se observan al repetir el mismo análisis sobre la misma muestra. Por ejemplo, si ustedes hacen un resultado, o sea, si mandan una muestra al laboratorio de la facultad, laboratorio de patología clínica, y se envían a un laboratorio CEDIVEP, ¿por qué va a haber diferencia en los resultados? Esas diferencias pueden ser por variaciones en los equipos, reactivos y calidad de trabajo del laboratorista. Por ejemplo, se trabaja con diferentes equipos. Se hace una enzima por un método colorimétrico, en el laboratorio privado por un método cinético en el laboratorio de la facultad. Reactivos. Yo uso un tipo de reactivo, el laboratorio privado usa otro tipo de reactivo. La calidad de trabajo es diferente también. También variaciones del personal encargado de obtener y manipular las muestras. Las personas tienen diferente expertise al obtener y manipular las muestras, que es todo lo que vimos en la clase de la semana pasada, todos los cuidados que se tienen que tener a obtener y manipular las muestras que ustedes, es demasiado importante que ustedes tienen que saber. Después, regulación de estas variaciones metrológicas, controlando en el laboratorio la calidad de las muestras recibidas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que las muestras no tienen que estar hemolizadas? Las muestras no tienen que estar lipémicas, para eso tiene que haber un ayuno de 12 horas en los perros y en los gatos. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Que la muestra no tiene que ser insuficiente.
también que no teníamos que tener coágulos, malas muestras para hemogramas. Y también necesitamos que haya precisión y exactitud de los resultados generados mediante una técnica analítica, que vamos a ver después cuando hablemos de control de calidad. Los resultados de las pruebas de laboratorio exigen de patrones de comparación para ser adecuadamente interpretados. Nosotros no vamos a poder interpretar un resultado si es que no tenemos un patrón de comparación, un intervalo de referencia para poder comparar nuestros resultados. Estos patrones corresponden a valores de variables biológicas que se esperan encontrar en individuos sanos, permitiendo así detectar condiciones patológicas. La Federación Internacional de Bioquímica Clínica y la CLCI son encargadas de definiciones de conceptos, recomendación de procedimientos. Tenemos un individuo de referencia, es un animal seleccionado por un criterio definido. Población de referencia, todos los individuos de referencia de una población. Grupo de referencia, número de individuos de referencia seleccionados como muestra de una población de referencia. En el próximo semestre ustedes van a tener una materia que se llama, metodología de la investigación. Cuando den metodología de la investigación y estén trabajando con su tesis, ustedes van a tener una población de referencia. Si su tema de investigación va a ser valores hematológicos en caninos del departamento central, la población de referencia va a ser caninos del departamento central y el grupo de referencia va a ser caninos que consultan al hospital de la Facultad de Veterinaria, porque eso va a ser su muestra. Bueno, otro término que tenemos es valor de referencia, resultado obtenido de la cuantificación de un analito en un individuo de referencia, que es lo que vamos a ver ahora. Distribución de referencia. Distribución de los valores de referencia que pueden ser paramétrica o no paramétrica. Paramétrica es cuando sigue una distribución normal o gaussiana y no paramétrica es cuando no sigue una distribución normal. Los límites de referencia, valores menor y mayor de la distribución de referencia. Por ejemplo, el valor de referencia de hemoglobina en perros es de 12 a 18 miligramos por decilitro. Entonces los límites de referencia son el valor menor, que es 12, y el valor mayor, que es 18. El intervalo de referencia es el intervalo entre los límites de referencia. El intervalo es ese intervalo entre 12 a 18. Ese es el intervalo de referencia. El valor observado es el valor obtenido de un analito para ser comparado con el intervalo de referencia. Si el perro que yo analicé tiene 14 miligramos por decilitro de hemoglobina, entonces su valor observado está dentro del intervalo de referencia, que era de 12 a 18. Bueno, finalmente llegamos entonces al intervalo de referencia o límite de referencia, que es nuestro tema que vamos a definir ahora, que está dentro del capítulo 2 del folleto que también está en la plataforma Moodle. Definición. Los términos más importantes se encuentran dentro con un color rojo. Es un valor cuantitativo de una determinada característica o parámetro de exploración que se ha obtenido bajo unas condiciones exactamente definidas en un grupo adecuadamente descrito de individuos de prueba y se ha determinado mediante un método estadístico matemático. Esta definición está sacada del libro de Kraft, que está dentro de la bibliografía que yo les pasé
en la clase pasada. El procedimiento para obtener patrones de comparación que permiten interpretar los resultados de un analito considera la valoración estadística de los datos obtenidos de muestras de individuos representativos analizadas con un método validado. Entonces, importante, definición de intervalo de referencia. Ojo que suele salir en los exámenes. ¿Cuáles son los criterios para establecer el grupo de referencia? Cada intervalo de referencia se hace por especie, porque todas las especies son diferentes. Entonces, en primer lugar, especie y en algunos casos raza. Por ejemplo, en el caballo tenemos intervalo de referencia para los caballos de deporte, por ejemplo, árabe, cuarto de milla y pura sangre de carrera. ¿Por qué? Porque son caballos de deporte donde toda la serie roja, los glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina son mucho más elevados que si fueran caballos de trabajo. Segundo punto, número de individuos a muestrear. Para un intervalo de referencia, lo ideal es que el número sea mayor a 120. Como es difícil obtener 120 animales para un laboratorio que sean clínicamente sanos, en reposo, ayuno, sin estrés ni tratamiento, entonces se utiliza 60 animales si la distribución es normal o gaussiana, es no paramétrica, y 40 animales si la distribución es normal o gaussiana. Tercer punto, método de obtención y tipo de muestra. Los métodos de obtención tienen que ser definidos y estandarizados, todo lo que hablamos en la clase pasada. Entonces tiene que tener un ayuno de 12 horas, se tiene que obtener de la vena yugular o de la vena coccigia, se tiene que refrigerar a 4 grados centígrados. Todo lo que hablamos de los métodos de obtención en la clase pasada. Las muestras conservadas correctamente sin hemólisis y lipemia, que habíamos hablado, que son las causas de variaciones in vitro más importantes. El cuarto punto que vamos a ver es la técnica analítica. Definido, equipos, reactivos y condiciones analíticas. Tiene que ser lo más parecidas tenemos que especificar qué equipos, qué reactivos y qué condiciones analíticas vamos a usar. Y si vamos a adoptar un intervalo de referencia de otro grupo que no sea del laboratorio, entonces tenemos que usar uno de lo que sea más parecido a lo que usamos en el laboratorio. El análisis estadístico se hace de acuerdo al tipo de distribución de datos, que sea paramétrica o normal o no paramétrica, que nos sigue una distribución normal. Importancia, otro punto importante que les dejé en rojo. Les dejé en rojo porque es importante saber esto y suele salir en los exámenes. La importancia del intervalo de referencia es para comparar los valores obtenidos en un caso determinado a objeto de precisar si está dentro, sobre o bajo el intervalo de referencia. Repasando, ¿qué es el intervalo de referencia? O sea, ¿qué condiciones tiene que tener un grupo para que se haga el intervalo de referencia? Un grupo de individuos para lo que rige una condición concreta, debe estar definido para cada analito, debe presentar una distribución lo más similar posible a la población universal, especie, raza, sexo, edad. Es un valor
comparativo, o sea que tiene que tener condiciones similares, lugar en el que viven, condiciones de manejo. Los criterios deben ser descritos con la mayor exactitud posible, individuos de prueba, técnica de procesado en el laboratorio, variaciones causadas por los instrumentos y condiciones, y tenemos que ver el método estadístico matemático que vamos a utilizar para establecer el intervalo de referencia. 3 métodos estadísticos matemáticos podemos usar. El primero es el margen de medida, amplitud de margen o rango. Este es un método que usamos poco porque tenemos que en cuenta el valor mínimo y máximo de todos los valores medidos. Usamos valores muy extremos. Por ejemplo, en este cuadro tenemos 168 valores de glucosa y una enzima que es la alaninoaminotransferasa, y vamos a tener los valores mínimos y los valores máximos. Entonces tenemos por ejemplo, los valores de glucosa tenemos de 40 a 150 miligramos por decilitro. Entonces son valores muy extremos, no nos sirve. El siguiente que tenemos es intervalo de referencia, clásico o paramétrico, de las medias o promedios. Se calcula en base al valor matemático de la media o promedio más menos el doble de la desviación típica, que representa el 95% de la población. El valor mínimo es el promedio menos 2 desvíos estándar y el valor máximo es el promedio más 2 desvíos estándar. Es el más utilizado. Se utilizan valores que siguen una distribución normal. Comprobar qué es lo que tenemos que saber para utilizar este método, qué tipo de distribución sigue el parámetro, y sigue siendo insatisfactorio en medicina y biología. Acá tenemos una campana de Gauss, entonces así sigue una distribución normal. Acá tenemos el promedio, una desviación estándar, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Entonces acá tenemos un promedio más menos 2 desviaciones estándar, el 95% de la población. Acá tenemos, como les dije, 168 valores de glucosa y alaninoaminotransferasa. Y acá tenemos un ejemplo de los 168 valores. Acá tenemos un gráfico de los valores y tenemos el promedio es 96, el mínimo es 57, el máximo es 136. El promedio es 96, la mediana es 95. La moda no dice, pero en una población normal que sigue una distribución gaussiana, el promedio, la media y la moda son similares. Entonces esta es fíjense, sigue una distribución normal, entonces podemos usar el promedio más menos 2 desviaciones estándar. Entonces acá tenemos el promedio, que es 96.4 más menos 1,96 la desviación estándar. O sea, en realidad es 1,96 y nosotros simplificamos 2 desviaciones estándar y nos da el valor de 67,8 a 125 miligramos por decilitro el intervalo de referencia de glucosa. Estos gráficos y valores están sacados del libro de Kaneko, que está en inglés. Bueno, el margen de referencia no paramétrico
es independiente de la distribución. ¿Por qué? Tenemos acá, fíjense, este es una población, por ejemplo, las enzimas, la ALT, que no sigue una distribución normal. Fíjense, tiene una asimetría derecha. La mayoría de los valores se van hacia la derecha. El promedio es 66 y la mediana es 50, 58 más o menos. O sea que son valores totalmente diferentes. El promedio está acá, 66, y la mediana está acá. Entonces no sigue una distribución gaussiana, entonces no podemos usar el método de los promedios para nuestro intervalo de referencia. Entonces podemos hacer dos cosas. Utilizar el método de los logaritmos. Se utiliza en los valores que no sigue una distribución normal. En el método de los logaritmos se emplean datos con distribución no paramétrica, los que se transforman a sus valores logaritmos, permitiendo de esta manera en muchas situaciones normalizar su distribución y emplear luego el método de las medias. ¿Qué se hace entonces? Esos mismos datos que yo les mostré se transforman a sus logaritmos y entonces se forma una curva con distribución normal. Y después se transforman otra vez estos datos que corresponden a 23 a 150 en las unidades originales del analito. Pero para los márgenes de referencia no paramétricos se prefiere el intervalo de percentil 95%. Dejando como anormales al 5% de los animales normales. El margen entre los valores menor y mayor medidos eliminando el 2,5% de los valores a cada lado. Los percentiles 2,5 y 97,5 podrían ser elegidos como límites de referencia. Este método es atractivo porque los percentiles son un reflejo de la distribución en cuestión. Como les dije entonces, esta distribución, que no es una distribución normal, podemos normalizar usando la transformación de los datos por el método de los logaritmos o podemos usar el método de los percentiles. ¿Qué vamos a hacer en el método de los percentiles? Tenemos acá una distribución de 131 datos de valores de alaninoaminotransferasa, que es una enzima hepática, ordenados de menor a mayor. El valor menor es 3 y el valor mayor es 102. Entonces, el percentil 2,5 vamos a hallar con n más 1 por 0,025, el límite inferior. Y el límite superior, n más 1 por 0,975. Y así hallamos que el límite inferior va a corresponder a 8 y el límite superior va a corresponder a 84. El límite inferior corresponde a la observación número 131 más 1, 3,3. La observación número 3, que es el 8. Y el límite superior corresponde a la observación 131 más 1 por 0,975, 128. La observación 129, que es el 84. Considerando que corresponde a una enzima celular, solo es de interés clínico el valor superior, por lo que se puede señalar que su límite superior de referencia es 84 unidades por litro. Todo resultado igual o menor a dicho valor señala con un 95% de probabilidad la ausencia de un daño hepatocelular activo. Bueno.
Esto es lo mismo, pero con el ejemplo del libro de Kaneko. Se halla de la misma manera los percentiles, solamente les muestro que los valores de ALT con este método de los percentiles sale de 24 a 139,5, valores muy similares a los hallados por el método del logaritmo, que es 23 a 150. Para eso nomás les mostré el del libro de Kaneko, porque del libro de Wilber, que esto es mucho más fácil. Para su tranquilidad, les cuento que nada de esta parte estadística se les va a preguntar, es solamente para que ustedes manejen cuáles son los tres métodos que se utilizan para calcular los intervalos de referencia. A muchos de ustedes les va a servir para hacer su tesis. Recordar que 5% o 2,5% de los animales sanos deben hallarse fuera del rango. ¿Por qué? Porque si hacemos el cálculo por el método de los promedios, usamos nomás el 95% de la población. ¿Por qué? Porque promedio más menos 2 desviaciones estándar abarcan al 95% de la población. Entonces 5% de la población queda fuera. Y si usamos el percentil del 97,5%, dejamos fuera al 2,5% de la población. Algunos animales no se encuentran en las mismas condiciones que el grupo de referencia. Eso también tenemos que tener en cuenta. Es erróneo identificar valores por encima o por debajo del rango como patológicos. No es un instrumento diagnóstico rígido e inapelable. Cuidado con los márgenes de referencia ajenos. Lo posible, cada laboratorio debería tener su intervalo de referencia propio. Pero como esto es difícil, vimos todas las condiciones que debería tener para tener un intervalo de referencia, entonces tenemos que elegir de la bibliografía un intervalo de referencia que esté acorde con las condiciones de equipo y de reactivos que usamos, con las condiciones de animales también que nosotros vamos a utilizar, que sean más parecidas, y así elegir los intervalos de referencia que usamos. Nosotros en el laboratorio de patología usamos los valores de referencia. Con los valores de referencia hematológicos no hay problemas, porque todos son muy similares. Los de América del Sur, inclusive con los de Estados Unidos o los de Europa. No hay mucha variación con los valores hematológicos. Acá tenemos los ejemplos, que los valores de eritrocitos o de hematocrito, fíjense acá en el hematocrito, de un equino de trabajo es de 29 a 43% y equino de deporte es de 35 a 47%, mucho más alto. Toda la serie roja en el equino de deporte es más alta que en el equino de trabajo. No así los valores de plaquetas y de proteína total son los mismos. Fíjense que los eritrocitos de los bovinos son más bajos que los eritrocitos de equino. Ovino y caprino, otra vez los eritrocitos son más pequeños. Los eritrocitos más grandes son los de canino. Así, todos hay mucha diferencia entre cada una de las especies. Por eso cada especie tiene que tener sus valores de referencia. Ahora, los leucocitos. Los ovinos tienen pocos leucocitos, 4.000 a 12.000. Los bovinos 5.000 a 9.500 y los porcinos tienen muchísimos leucocitos, 11.000 a 22.000. Ahora, equino, canino y felino son especies donde tienen mayor cantidad de neutrófilos. Equino 33 a 70, canino 55 a 75%. Y los rumiantes tienen más cantidad de linfocitos. Fíjense,
bovino 40-70%, ovino 40-75% y caprino 50-70%. Los rumiantes son especies linfocitarias y los equinos, caninos y felinos tienen más cantidad de neutrófilos. Eso teniendo ejemplos de intervalos de referencia. Con respecto a los valores de referencia bioquímicos, las enzimas, nosotros usamos el intervalo de referencia de Chile. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Widmer, que está en la bibliografía, porque las enzimas nosotros trabajamos a 37 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que actualmente se sigue? Y todos estos valores están a 37 grados centígrados. Otros laboratorios trabajan a 25 grados centígrados y el valor va a ser menor. Y hay que saber eso. Nosotros trabajamos con método cinético y otros laboratorios trabajan con método colorimétrico y va a ser menor también el valor. Bueno, aspectos a tener en cuenta para terminar con esta parte. Compararlo con valores de intervalo de referencia correspondiente a la misma especie y tipo de animal, edad. Habíamos dicho que los valores de glóbulos rojos son menores en los animales los animales menores de 1 año van a tener toda la serie roja menores que los animales adultos. Entonces no se pueden comparar. Se tienen que hacer trabajos diferentes. Y los valores de fosfato y de fosfatasa alcalina van a ser mayores en animales menores de 6 meses que en adultos. El tipo de muestra debe ser el mismo. Si vamos a determinar glucosa, tiene que ser en plasma o suero, porque si tomamos de plasma va a ser más alto que si hacemos en suero. El resultado del intervalo de referencia debe hacer referencia al mismo elemento. Por ejemplo, urea no es lo mismo que nitrógeno ureico sanguíneo. Si los americanos trabajan con los valores de nitrógeno ureico sanguíneo, que sus siglas son BUM. Si ustedes tienen un valor de referencia de eso, entonces tienen que multiplicar por 2,16 para tener los valores de urea, que es lo que nosotros trabajamos. Resultado e intervalo de referencia deben estar presentados en la misma unidad. Eso es lo que vamos a hablar ahora, de las unidades convencionales y del Sistema Internacional de Unidades. En la siguiente presentación vamos a ver eso. Y el resultado del intervalo de referencia deben estar determinados por técnicas y condiciones analíticas similares. Es por eso que nosotros el intervalo de referencia que utilizamos son del libro de Widmer, porque usamos técnicas y condiciones similares a lo que se usa en ese laboratorio. Bueno, y hasta acá con esta parte. Muchas gracias.